Ale, antes de que empiecen, tengo una preguntita. Todos esos rasgos de la literatura que vos los situás en el siglo IV, ¿es por lo poquitísimo y fragmentario que sobrevivió o es porque simplemente se presupone que no pudo haber un salto tan grande en el 3? No, tenemos bastante evidencia de que ese tipo de cosas pasaban en el cuarto texto fragmentario. Lo vemos en epigrafía, por ejemplo, del siglo IV. Noté un poquito en fragmentos de épica, en sistemas de referencias y también en los comentarios que los propios autores helenísticos hacen del siglo IV. ¿No? Teócrito habla de Filitas de Cos como un antecesor. Está la línea del tema de Colofón, sabemos que la poesía antigua, digamos, sofisticada, referencias locales, son todos como puchitos que vamos armando, que parte de la razón por la cual no lo veíamos antes es porque son puchitos de aquí. O sea, aquí más por una pista, que mantenemos una pista, en año incluso también. Entonces vas sacando un poquito de cada lado y te das cuenta, bueno, esto no lo inventó Calímaco, esto no lo inventó Teócrito. De hecho, con la bucólica, esto es una gran discusión. Digamos, ¿cuándo inventó realmente Teócrito de la bucólica como fenómeno? Y no sabemos. Bueno, tengo acá. Bien, entonces, recapitulando, la poesía helenística se da en un contexto cultural que es muy nuevo por muchos aspectos, por muchos motivos, y que presenta desafíos nuevos para la composición de poesía activa. Específicamente, el problema central con el que vamos a estar lidiando en este curso es el problema del contexto de performance y cómo los poetas helenísticos lidiaron con esto. Y eso también implica tratar de entender cómo los poetas helenísticos entendían o concebían los géneros en donde estaban componiendo. Y esto es más difícil de lo que parece, por dos razones interesantes. La primera, no fui a donde tenía que ir. Ahí está. La primera es que en muchos casos lo que tenemos es profundamente fragmentario. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿qué es lo que había? Vamos a poner ejemplo clarísimo, vamos a un minuto, ¿no? ¿Qué es lo que tenía Apolonio cuando pensaba en la épica? Nosotros lo que tenemos es un fragmento así chiquitito de lo que tenía Apolonio. Entonces, para Apolonio la épica no es lo mismo que nosotros creemos que es para Apolonio. Pero el otro problema es que es conceptual. Es cómo nosotros concebimos estos géneros desde nuestra perspectiva, que no es lo mismo que concebía un poeta helenístico. Porque estos géneros para los poetas helenísticos podrían significar otras cosas. Y eso es algo que vamos a ver bastante sistemáticamente a lo largo del curso. Y en buena medida nos ayuda, ¿no? Es una forma interesante de pensar la literatura griega porque nos permite desautomatizar ciertas ideas que, curiosamente, y la realidad no tanto, quedaron fijadas en el periodo helenístico respecto a qué era la literatura griega y cómo eran los géneros. De hecho, con los signos vamos a ver una muy buena tarde. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en todas las secciones específicas del curso es pensar, ok, cuando un autor helenístico quiere componer esto, sobre la base de qué está componiendo. ¿Qué había en la sección de la biblioteca que decía epos? Toda la biblioteca, no de toda la biblioteca, pero epos en el sentido específico de épica heroica, epos gedón, cleandrón, podríamos decir incluso. ¿Qué había en esos rollos que Apolonio iba a consultar cuando decidió escribir las aeronáuticas? Entonces, por supuesto, les voy a adelantar la historia. Este es un spoiler que no les va a spoilear absolutamente nada.
siempre es poco y nada, y todo fragmentario que tenemos, en algunos casos, ni siquiera eso, en algunos casos ni siquiera los fragmentarios. Pero de todas maneras es importante, porque es muy difícil entender lo que los poetas están haciendo si no entendemos cuál es el terreno del juego en el que están parados. O sea, cuál es el juego en el que están jugando. Y lo del juego no es solamente una manera de decir. La poesía, toda la poesía griega, mucho de la poesía en general, pero toda la poesía griega definitivamente tiene una dimensión lúdica muy grande. La helenística en particular tiene una dimensión lúdica brutal. Todo el tiempo están jugando. Entonces, básicamente, antes de Apolonio, tenemos, o sabemos que teníamos, una serie de, una tradición ética muy grande y muy voluminosa. Primero los poemas homélicos, por supuesto, pero yo no tengo ahí de colación los poemas homélicos simplemente por la obviedad de los poemas homélicos, porque podría haber puesto tradición rapsódica y borrar todo lo que dejar poemas homélicos dentro de la tradición rapsódica, porque he puesto tradición rapsódica, paréntesis, poemas homélicos, y eso hubiera estado bien, excepto por un detalle importante. Y es que, para el siglo III, y ya en el siglo V, y definitivamente en el siglo IV, los poemas homélicos no eran simplemente parte de la tradición rapsódica, sino que eran textos escolares. De hecho, personalmente, una de mis hipótesis, una hipótesis con la que estoy comentando mucho últimamente, y se las tiro de acá para que quede grabada y después de volver a decir, yo dije en 2024 en el seminario de lingüística tal cosa, es que la razón principal por la cual tenemos los poemas homélicos por escrito es porque era lo que se usaba para leer y escribir. Entonces no es que se escribieron porque a alguien le importaba conservarlos, se escribieron porque era la única manera de controlar la ortografía. Para saber cómo se escribía, como, a ver, nene, escribía alfa, beta, gamma, delta, para saber que estaba escribiendo bien lo que estabas dictando, necesitabas un modelo, y ese modelo eran los poemas homéricos por escrito. Porque como eran los poemas, eran lo que tenías que aprender. Necesita ser refinada esa hipótesis, pero creo que es bastante fácil de defender. Es interesante por muchas razones que no tienen nada que ver con este curso. Así que eso fue solamente algo para después simplificar de hecho a autor. Pero, ¿por qué es importante que fueran textos fundamentales y escolares? Porque los conocían todos. Y muchas veces de memoria. Y cuando digo muchas veces de memoria, quiero decir casi siempre pedazos enormes de memoria. Porque problemas técnicos de los poemas homélicos, sobre cómo se escribía una cosa, cómo se escribía la otra, sobre cómo era un verso, cómo no era un verso, o sobre qué pasaba, era lo que se enseñaba en la escuela. ¿No? Es como el caballo blanco de San Martín. Es conocimiento básico que tenían todas las personas no intelectuales, con un mínimo nivel de cultura. Cualquier persona que sabía leer y escribir había leído los poemas homélicos y los había escrito. Porque cuando digo que aprendían a leer y escribir, quiero decir literalmente aprendían a leer y escribir, copiando o escuchando y tomando nota de los poemas homélicos. Entonces, si bien eran parte de la tradición rapsódica, como muchas otras cosas, tenían un estatus que ya era muy claramente diferente al de todo lo demás. Perdón. Sí, estaba silenciado. Pues ya está, ya salió el mensaje. Pero por supuesto, no dejan de ser parte de una tradición rapsódica que era extremadamente rica y a la cual tenemos que clasificar en dos partes separadas: los textos que probablemente ya estaban por escrito, como los poemas homélicos, la Tebaida, la Heraclea, unos cuantos que tenemos mencionados por nombre, y que muy probablemente circulaban por escrito, pero por otro lado, la continuidad de la tradición rapsódica, porque en ningún momento se nos sugiere que los griegos dejaran de cantar.
que dijera de haber rapsodas. Va muy entrado el periodo imperial, empieza a haber alguna referencia a la expulsión de rapsodas o a la eliminación de rapsodas, pero para el periodo helenístico hay casi certeza de que la tradición rapsódica continuaría. Menos certeza hay respecto a cómo sería esa tradición rapsódica, pero en principio dejémoslo así y asumamos que lo que tenía un poeta helenístico eran rapsodas vivos, personas vivas, físicas, que se acercaban y cantaban poesía épica, heroica en la tradición histórica. Es importante recordar en este aspecto, debo enfatizar esto, dos cosas sobre los rapsodas. Tres. Dos. Digamos dos y digamos que se me ocurre antes. La primera, los rapsodas no eran gente de la clase nobiliaria ni gente rica. Eran profesionales, liberales, que más o menos de clase media baja. Por lo menos en función de la evidencia comparada y de lo que podemos inferir a partir de los propios masométricos y de otras fuentes. Los rapsodas no eran como los poetas helenísticos, gente acomodada. Por lo menos no la mayoría. Y el segundo punto es los rapsodas eran brutos. Lo digo así contundentemente para que quede claro, pero el punto es que los rapsodas no eran intelectuales. Casi con certeza no sabían leer ni escribir. Y la tradición que conocían era la tradición que habían aprendido de sus maestros rapsodas. Entonces, el rapsoda es una figura muy diferente del poeta intelectual helenístico. Es una persona que jamás en la vida seguro se confundiría uno con el otro. Desde el punto de vista, incluso desde cómo estarían vestidos. Sí, no voy a hacerlo. No se me ocurre ninguna analogía suficientemente buena. Quizás la diferencia entre juglares y grabadores, nada medio. Se aproxima un poco. Sí, aunque es una diferenciación que está debatida dependiendo de la época y del lugar, pero en algunos puntos se aproxima un poco en esos términos. Estaba pensando en una analogía contemporánea, más. Piensen en un músico de rock y un músico clásico en 1940. Digo, es ese tipo de diferenciación, pero en 1940, no en ahora. Ese tipo de diferenciación en donde es inmediatamente evidente para cualquiera que los ve caminar por la calle. Y decía, épica, que estaba por escrito, parte de esta épica probablemente fueran otros ejercicios o textos rapsódicos puestos por escrito, pero definitivamente había épica compuesta por escrito. Sí. Sí, pero estaba pensando en esto de los rapsodas. Digo, no existía la posibilidad de que ellos, digamos, de alguna manera tenían conocimiento del método y de algún tipo de ejecución, digo, no se permitía tampoco la posibilidad de, no sé si está estudiado ni contemplada, digo, pero existe la posibilidad de que ellos hayan en algún momento improvisado algún verso, Todo es improvisado. Pero los rapsodas, toda la composición de los rapsodas es improvisada, las rapsodas no. A ver. No me quiero meter con cuestiones médicas porque no nos vamos más, pero va a ser importante, así que es importante claro. Un rapsoda no conoce poemas, por más que el propio rapsoda un poeta oral, vamos a decir poeta oral para que quede claro que estamos hablando sobre una base de evidencia comparada, sobre todo. Un poeta oral conoce historias y una técnica. Entonces, se para delante de su público y compone el poema en el momento a partir de la técnica que maneja. No existe, no tiene poemas que sabe de memoria. Esto no hay acuerdo general y es importante observar, y esto es importante, que la evidencia sugiere que la memoria cumplió un rol muy específico para la memorización de algunos pasajes.
evidencia comparada, quiero decir. Si quieren saber más sobre esto, la primera clase del curso de posgrado que vamos a estar haciendo con el profesor del doctor Prada en febrero va a ser todo sobre esto. Así que gracias por permitirme meter una nueva propaganda. Pero para los fines prácticos de este curso, para el periodo helenístico, el modo de composición de un poema de un rapsoda sería muy evidentemente diferente a la manera de recibir poesía heredada por escrito. Porque es inconcebible que un Apolonio, un Calímaco, no se diera cuenta que el rapsoda estaba componiendo de una manera que no es la misma que leía en los poemas homéricos. Porque todos los poemas eran nuevos. Total certeza de que esta diferencia también sería evidente antes. Tenemos total certeza de que esta diferencia sería evidente antes, pero el problema acá es distinto, que es que cuando esta diferencia es evidente antes, pero entre un rapsoda y Píndaro, y se componían cosas distintas. Digo que un poema de Píndaro hubiera que memorizarlo para cantarlo, es inconsecuente porque es un poema de Píndaro, digo, es un metro que te tenés que memorizar, no puedes reproducir las estrofas si no te lo sabes de memoria. Porque una estrofa es igual a la otra. Si no te aprendiste el poema de memoria, es imposible que la pegues. Pero en el hexámetro, no. Rapsoda podía componer una cantate la Ilíada. Y la Ilíada podía durar 100 versos o 15.000. Porque puedes contar la misma historia en hexámetros en 100 versos o 15.000. Y eso es una diferencia de contexto de performance. Es una diferencia de contexto de performance. Porque mientras que el modo de composición, iba a volver sobre esto, pero me adelanto ahora. Sí. El modo de composición de un poema rapsódico es muy diferente perdón, el contexto de performance de un poema rapsódico es muy diferente al contexto de performance de un poema lírico. Y recuerden cuando hablamos de contexto de performance en sentido amplio. Cuando hablamos de contexto de performance de un poema rapsódico, también estamos incluyendo el hecho de que ese poema era compuesto en vivo por un profesional, porque los rapsodas eran profesionales, igual no podías hacer un canto rapsódico si no eras profesional, porque imagínense que tendrías que haber aprendido el sistema formulaico, más todas las historias, cantando solo frente a su público. Quizás con la línea, quizás no con la línea, eso es un problema complicado y es posible que variara de caso a caso, pero en principio ese contexto de performance es un contexto de performance que es muy diferente de un poema lírico, que requería una puesta en escena con un coro que se memorizara o un baile o un canto, ni que hablar de una tragedia, etc. Entonces, la experiencia de la composición rapsódica de decir, vení José Rapsoda, cantate una, era una experiencia con la que cualquier receptor helenístico estaría familiarizado. Y sabría qué es eso. Y lo viviría. Digo, es un concierto de rock. No es algo raro. Uno sabe qué pasa en un concierto de rock. Esto es un contexto de performance que el público manejaría. Y la presencia del poeta ahí es definitoria. Y se va a volver definitoria en Apolo. Ya vamos a ver por qué. Bien, y voy a volver. ¿Está bien la respondí? ¿Te respondí? O sea, no me termina de quedar muy claro, porque yo soy muy lento, pero no me termina de quedar muy claro. O sea, en definitiva, el poeta vos me decías que contaba o sea, sabía la historia, tenía una técnica. Sí. En ese sentido, vos hace un momento habías dicho que los rapsodas eran brutos. Pero brutos es que no sabían leer ni escribir, no eran intelectuales. Ah, igual. No leían, no sabían ni leer ni escribir, ni tenían un conocimiento de la tradición escrita. Particularmente en el siglo IV, en el siglo VI, VII, V, era inconsecuente, porque digamos, incluso los que sabían leer y escribir, la tradición escrita era menor. Pero para el siglo IV es muy importante diferenciar un rapsoda que simplemente es parte de una tradición oral que proviene de siglos, de alguien que era un intelectual formado con libros. Imagínense que nosotros decimos los poemas homéricos eran lo que se enseñaba para leer y escribir,
Y nosotros pensamos que los poemas homéricos son como en la tradición rapsódica. E irónicamente, pocas cosas hay más lejanas a la tradición rapsódica para el siglo IV que los poemas homéricos. Porque justamente son lo que aprendía la gente que no era rapsoda. Los rapsodas aprendían otras cosas. ¿Qué cantaban los rapsodas en el siglo IV, el siglo III? Ni idea. Porque era poesía oral. La poesía oral no tiene registro escrito. En general. Incluso cuando lo tiene es un problema que está registrado. Por lo menos antes de las grabadoras. Ahora, pero, digamos, antes de las grabadoras es complicado que está registrado. Pero voy a volver sobre el programa cuando hablemos de la performance. Ahora más a Polonia, por eso el problema. Y decía entonces, tenemos fragmentos épicos, fragmentos de épica clásica de Calca, que puse la edición de West. De fragmentos épicos, lo que pasa es que de estos fragmentos es muy difícil discernir lo que serían poemas rapsódicos puestos por escrito de poemas épicos compuestos por escrito. Compuestos. Por supuesto, todo lo que podemos identificar como el ciclo épico, casi con certeza es poesía rapsódica compuesta por escrito, pero hay cosas más complicadas como las naupastias, que es un poema sobre los astronautas, que tenemos el nombre del autor y no es fácil saber si se le asignó el nombre de un autor, un poema épico, etc. Ahí ya la diferencia es un problema nuestro que no sabemos bien. Pero otras cosas definitivamente sabemos que fueron compuestas por escrito, y eso lo tienen ahí en el artículo bonito de Nelson de Mystic Epic, que es sobre la poesía épica, sobre todo de finales de la última parte del siglo IV. Porque en esos, además tenemos nombres de autores, tenemos nombres de autores de personas que eran contemporáneos a los autores. Sabemos que estos autores eran autores, escribían. Y entre ellos va a mencionarse específicamente Antímaco de Colofón, que tiene varios fragmentos épicos, de textos épicos atribuidos a él, incluyendo una Heracleia, si no me recuerdo mal. Y Antímaco va a ser un muchacho que nos va a visitar bastante en este curso, a pesar de que ha estado violentamente fragmentario de sus textos, porque parece haber sido uno de los grandes abuelos de la literatura helenística, en términos de sus innovaciones. Mencionar particularmente quiero, en el caso de Antímaco, la lide, pero voy a hablar de la lide cuando lleguemos a Aitia, así que ahora simplemente la menciono para repasar y después volvemos más en detalle. ¿De qué trata esta épica helenística? Bueno, la evidencia muy directa que tenemos es variada, pero una serie de cosas, bueno, además de los temas mitológicos, obviamente, las mismas épicas heroicas que venía heredada de la tradición rapsódica, tenemos, y esto es también parte de las razones por las cuales sabemos que la poesía escrita, o no podemos sospechar perfectamente, un grupo de textos que llamamos T6, que son poemas de fundación de ciudades, donde se relata la historia de la fundación de la ciudad, generalmente mitológica, pero no exclusivamente, y también temas contemporáneos. Y ahí en la bibliografía complementaria que yo les puse, les dejé el texto de Taglietti sobre Alejandro, sobre la recepción griega de Alejandro, que justamente menciona, y creo que incluso, menciona porque solamente tenemos los títulos, los poemas elípticos compuestos sobre las hazañas de Alejandro. Y sabemos que había poemas élficos sobre las hazañas de Alejandro, de autores eruditos. Lo que por otro lado, si se pone a pensar, como lo raro hubiera sido que no los hubiera, ¿no? Lo contrario. Lamentablemente no tenemos nada de esto, hubiera estado buenísimo, sobre todo para comparar cosas con Kant. Porque la conceptualización de las hazañas de Alejandro desde el punto de vista de la ética, bueno, nada, sería interesante entenderlo. No puedo decir nada porque no tenemos nada, simplemente sabemos que existía. Así que, punto. Y
no podemos descartar, por otro lado, que ese tipo de conceptualizaciones también las hubieran hecho los propios Rapsodas. Pero bueno, no podemos descartarlo y es una hipótesis completamente vacía de contenido, así que no tiene mucho sentido hablar de esto. Entonces, todo esto es lo que tendría un autor del siglo III a la hora de componer épica. Y cuando digo todo esto, quiero ser muy enfático en que todo esto es mucho. Mucho. O sea, 20 veces lo leí a la Odisea, calculen para empezar a hablar. Por escrito. Eso sin contar todo lo que podrías haber escuchado de Rapsoda, que te componía un poema nuevo todas las noches. Entonces, cuando el poeta se enfrenta con el problema de definir la épica, se enfrenta con un problema muy evidente que es, bueno, la épica narra las hazañas heroicas y yo puedo simplemente componer un poema sobre poesía heroica en hexámetro y, ok, eso es épica. Pero ¿cómo defino yo que esto es épica para un público que está leyendo este texto? Y la respuesta a Polonio es bastante interesante, pero les va a quedar para las 4 de la tarde, porque no la voy a dar ahora. Así que es un spoiler. Sí, un cliffhanger. Esta parte del curso va a tener un cliffhanger. Antes de meternos con robóticas, vamos a hacer una mínima introducción a Polonio y con esto nos vamos a ir a almorzar. Porque, digamos, hicimos la parte de, bueno, la épica hasta el siglo III, ahora hablamos un poco de quién era Polonio. Y acá les voy a decir una cosa que va a ser un cliché en este curso. Sabemos muy poco de la vida de Polonio. Fin. Eso que acabo de decir, pónganlo como título abajo de los nombres de todos los poetas helenísticos, pues sabemos muy poco de la vida de todos. Y como medio lo normal en la literatura griega, sabemos muy poco de la vida de todos los poetas, excepto los trágicos sabemos un montón. De algunos no sabemos si existían. En el caso de los poetas helenísticos, de algunos no sabemos si eran uno o eran dos. Se ponen medio peludas. Con Apolo, en general, todo lo que tiene que ver con datación y factores de la vida de los poetas helenísticos es evidencia interna. Lo extraemos de los propios poemas. De hecho, cuando conocemos a Teócrito, de Teócrito la evidencia interna es tan acotada que no sabemos, parece que vivió 40 años Teócrito. Quizás no, pero es todo lo que podemos más o menos datar. Con Apolonio tenemos 3 vidas que se contradicen entre sí, obviamente. Entre sí, porque además cuando tenemos vidas, uno diría, bueno, tenemos 3 vidas, ¿no? Un montón de información, pero la información que dan no es compatible la una con la otra. Así que, y definitivamente se están inventando un montón de cosas, pero la datación aproximada, que más o menos es coherente con lo que podemos sacar de las vidas y con la relación de Apolonio con Teócrito y Calímaco, y pónganle, porque tenemos que poner, en algún momento vivió y hay que ponerle alguna fecha, 300, 240 es un número bastante razonable, la fecha de muerte es totalmente inventada, pero totalmente, puede ser 20 años más, 20 años menos. La fecha de nacimiento, no tanto, pero difícilmente podría ser 310, 320, 290. No puede andar mucho más que muy lejos de 300. Suponiendo que las medidas tengan razón, pero además sobre todo por su relación con Calímaco y Teócrito, que Calímaco y Teócrito sí podemos datarlos un poquito mejor, por las referencias que hacen a elementos contemporáneos, y por lo tanto, digamos, tienen que estar por ahí más. En la vida de Apolonio de Rodas tenemos el dato fundamental de que era de Alejandría. Y esa me encanta. A ver qué lo decía, Apolonio de Rodas nació en Alejandría. Y uno se pregunta, ¿y por qué le pusieron de Rodas? Y no estamos muy seguros. Las vidas tiran algo, pero es medio como, quizás se están inventando las vidas para justificar por qué quedó como de Rodas. Lo más cerca que podemos decir es que vivió una parte importante de su vida en Rodas y que fue muy reconocido en Rodas como un poeta importante, y de hecho compuso una fundación de Rodas.
Ahora voy a explicar eso. Yo también tengo la hipótesis que una de esas los padres eran de Rodas. Y que por eso lo queremos por el niño de Rodas. Pero es como una hipótesis así que tiro al pasar y a ver qué pasa. A ver si alguien se quiere tomar el trabajo de verificar que eso era posible. En principio, no sabemos. Sí nos cuentan las vidas que Apolonio Rodas tuvo que exiliarse a Alejandría por razones en las que difieren. Una versión muy divertida es que presentó las aeronáuticas y todos lo abuchearon. ¡Qué feo texto! Y avergonzado y arrepentido se exilió con Rodas, se exilió a Rodas y vivió 20 años en Rodas y revisó las aeronáuticas y volvió a Alejandría y presentó las aeronáuticas 2.0 y todos dijeron, ahora sí me la pegaste. Chance de que esto sea inventado 95% mínimo, y esto no es un simple capricho mío, los invito a leer vidas de los poetas griegos, todos se exiliaron. Todos los poetas griegos llega un momento en donde alguien los exilia. Teócrito va a decir que se exilia, Calímaco va a decir que se exilia, Eurípides va a decir que se exilia, Píndaro, Simónides, creo que Safo, Alceo, todos en algún momento se exilian. Y hay un punto donde un poeta exiliado, puede ser 2 poetas exiliados, lo compro, 3 poetas exiliados, ya suena mucho, 20 poetas que se tuvieron que exiliar, me parece que estás inventando la historia porque te suma al chisperío que se tuvieron que exiliar. En ese sentido también merece una mínima mención, porque está relacionado con esto, el problema de la polémica con Calímaco, que yo simplemente lo menciono porque es como una cosa muy cliché sobre Apolonio de Rodas. Nadie serio hoy sostiene que había polémica con Calímaco. De hecho, hay un libro de Forrest, que puse también la bibliografía complementaria, que se llama The Argonautics, de Calimachean Epic, que básicamente lo que propone es que las argonáuticas son básicamente la forma, ejercicio de Apolonio para demostrar que era posible componer una épica en el estilo de Calímaco. Es perfectamente posible como modelo interpretativo para las aeronáuticas y de hecho funciona muy bien. Puede ser un poco exagerado desde el punto de vista de la intención específica de Apolonio. Lo que es definitivamente cierto es que es un delirio total y absoluto pensar que cuando Calímaco critica a los compositores de épica, que como vamos a ver más adelante, está criticando a Apolonio. Es inconcebible que eso sea así. Hay quien todavía tiene una puntita para ese lado, pero le tira piedras cuando hay un congreso de la Calímaco, critica a Apolonio y empieza a llevarle las piedras a la persona que está exponiendo. Y con razón. Pero, digamos, fíjense que tiene que ver con esto de las vidas, porque las vidas justamente también explican el exilio como los seguidores de Calímaco criticaban a Apolonio. Y esto es porque, como siempre decimos, los biógrafos de los poetas antiguos eran Jorge Rial. O sea, el nivel de criterio de los biógrafos antiguos era Jorge Rial, no eran historiadores serios, y no era Heródoto. Era como, ¿qué puedo contarte de la vida de este poeta que te lo suma de arriba? Es tipo, digamos, modelo influencer. Es como, ¿cómo puedo hacer que la vida parezca interesante? No es, bueno, Apolonio nació en tal año y después fue a trabajar a Alejandría y trabajó mucho en Alejandría y escribió las aeronáuticas y escribió esto y se murió. No te la compraba nadie esa vida. Tenías que inventarle alguna vuelta para que alguien diga, Apolonio se peleaba con Calímaco, medio aquí. Lo que sí comparte todas las vidas, informa todas las vidas unánimemente, es que fue director de la biblioteca, unánimemente, no estoy 100% seguro, pero casi seguro, fue director de la biblioteca de Alejandría, no hablé del museo. Bueno, en algún momento voy a hablar del museo. Será sorpresa cuando hable del museo. Nos sorprendemos todos juntos. Fue director del museo, no quiero hacerlo ahora porque así nos vamos todos a almorzar. Chau. Fue director de la biblioteca y recuerden, no, les aviso, el director de la biblioteca era tres cosas muy importantes. Primero, el director de la biblioteca, cosa que no era menor porque era un puesto de altísimo prestigio en el mundo intelectual, lo que hace medio raro pensar en la historia del exilio, es medio incompatible la historia del exilio por haber sido director de la biblioteca. Sobre todo porque eran los mismos reyes, si a Ptolomeo I Soter lo hubieran derrocado, lo hubieran puesto otra dinastía y venía de Apolonio como director de la biblioteca, yo les diría, bueno, ok,
que, como le pasó a Demetrio Falero en Atenas. Podría haber pasado, pero digamos, los Ptolomeos en el siglo III eran toda gente amiga, padre, hijo, todos eran dioses y todos decían que el anterior era Dios, así que raro que en algún momento hubiera cambiado tanto la opinión sobre alguien. Ser director de la biblioteca también implicaba ser sacerdote de las musas, porque ser director del museo en un templo, por eso es el museo de Ilión, es el templo de las musas. Y tercero, y no podemos analizar esto suficientemente, era ser el educador de los nobles y los reyes de la corte de Alejandría. Era ser el decano, el director de la escuela, el director y el principal docente de la escuela de los efebos macedónicos de la corte de Alejandría. Lo que por otro lado explica por qué a Polonio le interesaba tanto la épica, ¿no? Porque enseñaba a Homero. Primero que cualquier otra cosa enseñaba a Homero. Y de hecho sabemos que escribió tratados, porque no tenemos evidencia que escribió tratados en prosa sobre Homero, Hesíodo y Arquíloco. Entonces, es una figura de enorme prestigio en la zona, en Alejandría, casi con certeza, y muy asociada a la dinastía ptolomaica por razones que se hacen obvias cuando nosotros leemos lo otro que compuso Apolonio, que no tenemos casi nada, excepto algún verso suelto, que son, como mencionaba antes, este género de las ctiseis, las fundaciones de ciudades. De Apolonio tenemos mención de 5 seguras y una de quizás Alejandría, Naucratis, Rodas, Caunos, Nido y Lesbos. Lesbos es la que lo sabemos. Y yo les voy a mostrar en el mapita de arriba dónde están esas ciudades. Llegan a ver los circulitos en azul. Alejandría, Naupactis, Rodas, Nido, Caunos es la que está arriba de Xantos, ahí en Cilicia. Rodas obviamente, y arriba está Nido, y ahí arriba Lesbos, que suponiendo que compuso una fundación de Lesbos. ¿Y qué tienen en común todas estas cosas? Están todas en la parte rosa del mapa. Son todas ciudades del Imperio Ptolemaico. No compuso una fundación de Atenas, no compuso una fundación de Esparta, compuso todas fundaciones de ciudades de los Ptolomeos. Y podemos inferir que las compuso con básicamente alabando a los Ptolomeos. La de Rodas sería buenísima. La de Alejandría estaría buena, pero la de Rodas sería buenísima también. Rodas fue siempre un quilombo. Él les decía que puso tratados en prosa. Entonces, este es un personaje que representa el non plus ultra de un intelectual helenístico de Ciudad de Alejandría. Está fuertemente afiliado a la corte, desde el punto de vista institucional, está fuertemente afiliado a la corte. Vivió en el periodo de mayor auge de la corte de Ptolomeo. Recordemos, yo no sé si lo mencioné, pero lo dije el año pasado. El siglo III es el siglo de esplendor de los Ptolomeos. Ptolomeo I Soter, el segundo Filadelfo y los Beretes. Los tres son los reyes de mayor éxito de la dinastía. Y era un intelectual de gran renombre de literatura griega que de vuelta escribió tratados sobre los grandes poetas. Quizás una edición de alguno de los textos homéricos, pero esto es siempre un problema porque se le atribuyen ediciones de los textos homéricos a todo el mundo. Entonces, de hecho, con Arato lo vamos a hablar. Es lógico que esta persona escriba una épica, haya decidido escribir una épica, porque está en una situación bastante ideal para escribir una épica, en términos de plantearse a sí mismo el desafío de ser un nuevo Homero, que es como un desafío que se van a plantear típicamente todos los poetas que componen épica, digamos, siempre, porque también en Roma, en alguna medida, Virgilio hace lo mismo. Y es interesante pensar lo que querría decir ser el nuevo Homero para Polonio. Porque ese nuevo era un nuevo subrayado en negrita y cursiva, mayúscula y letra 16. Era muy nuevo. Era nuevo en muchos sentidos.
que iba mucho más allá de hacer un gran texto como iba a ser Homero. Y en buena medida lo logró, porque las aeronáuticas son un texto que es a la vez fundacional de todo lo que vino después, pero al mismo tiempo está profundamente vinculado con todo lo que vino antes y ofrece una respuesta a los desafíos que planteaba el pasado para responder cómo tenían que encararse esos desafíos en el futuro. Y eso es de lo que vamos a estar hablando a partir de las 4 de la tarde. Y voy a ser sincero para darle más cliffhanger a esto. En general, la parte de Apolonio es la parte que a mí me da como, esto es lo básico. Pero creo que le encontré la vuelta a esta parte de Apolonio y va a ser una de las más divertidas del curso. Así que no se la pierdan. Vayan a almorzar, tómense un largo almuerzo, duerman una siesta y nos vemos hoy a las 4 de la tarde. Estoy diciendo bien, ¿no? Hoy a las 4 de la tarde.